El cortometraje documental Ganar la calle, dirigido por Alfonso Díaz Tobar, es otro de los 5 trabajos apoyados por Procine para la conmemoración de los 50 años del 68 en la Ciudad de México. Retrata el espíritu del movimiento estudiantil del 68 y su principal legado: ganar las calles de la ciudad sumando a la población a sus demandas. El colectivo RECO somos un grupo de documentalistas, de académicos, de artistas, de gente que nos dedicamos a abordar temas pues de desaparecidos, de movimientos sociales, que teníamos un trabajo de aproximadamente 4 años con el archivo del Comité 68, un archivo histórico que requería una revisión, que requería una reinterpretación. Entonces, a partir de eso surgió una exposición llamada Los Archivos del 68, a partir del cual tomamos el guión, un poco el guión museográfico para abordar este tema. El documental Ganar la calle lo que pretende reflejar es el espíritu colectivo y de lucha del movimiento estudiantil del 68. Entender a partir de sus protagonistas y a partir de los objetos que han ido guardando estos protagonistas, ¿no? su archivo personal, cuál fue la herencia en términos de sociedad. Si no hubiera sido por este ímpetu de los jóvenes del 68 de salir a las calles, de conectar con la gente, de generar un contrapeso significativo a lo que en ese momento se decía en los medios de comunicación, que más bien actuaban como portavoces del Estado mexicano, entonces lo que hizo el movimiento fue generar una serie de mecanismos en la calle donde se repartían volantes, donde había mítines, donde había charlas con la gente de la calle, y se les llegó a convencer que era un movimiento justo hasta tal grado de tener movilizaciones de casi 1 millón de personas, ¿no? En la ciudad, cuando pues estábamos hablando de una ciudad de 2 millones de personas en ese entonces, ¿no? Lo que pretendíamos justamente era hablarle a los jóvenes, ¿no? Con este documental. Entender el 68 era justamente eso, ¿no? Poder decirle a los jóvenes que ellos pueden salir a las calles, que ellos tienen ciertos derechos, que otros también ya lucharon, que otros también sí tuvieron un sacrificio considerable, pero que pues ahora ellos pueden ser también esos agentes de cambio, ¿no? Entonces, este documental justamente está dirigido a los jóvenes para que entendamos de dónde venimos, pero sobre todo para resignificar ese pasado y potencializarlo en un presente. La memoria no tiene sentido si no se habla de justicia también. Fuego en el sótano, de la española Eva Vázquez de Reollo, es un corto de ficción que aborda el tema del 68 desde la afición de 3 amigos por los libros, el arte y el café. Hasta que un día el ejército irrumpe con violencia en la universidad, provocando que los 3 jóvenes se involucren en el movimiento estudiantil. El corto cuenta la historia de 3 amigos, les une su pasión por los libros. Ellos se conocen porque encuentran un sombrero en el puesto de los sombreros de la Lagunilla. Según el vendedor, era el sombrero que perteneció a Pancho Villa. Les gusta a los dos, deciden comprarlo a medias y turnarse para llevarlo. Entonces se van quedando por la ciudad pues, para intercambiarse el sombrero. Y se intercambian el sombrero. Entonces, en una de esas, está en una tienda de libros comprando libros y le tira el sombrero, Elisa le tira el sombrero a Leo y le cae por accidente en la cabeza a Ramos, que es otro personaje que anda ahí. Ramos se gira y tiene el mismo libro que están leyendo todo el tiempo en la película, que es el libro de Marcús. Y ahí se hacen pandilla ya. O sea, quería como por un lado apartarme del lado trágico que se ha apoderado del sentimiento del 68 en México en particular, no obviarlo porque eso es imposible y sería una necedad, pero de alguna manera homenajear al espíritu de libertad que movió a toda esa gente para intentar cambiar las cosas. O sea, los protagonistas en realidad en el corto son los libros. Es toda la literatura, todo el pensamiento que influyó en ese momento pues, para que la gente pudiera pensar de otra manera y le abrió la mente a muchísimos estudiantes pues, a la política, al feminismo, al pacifismo, ¿no?
maneras de pensar que eclosionaron pues, en esas revoluciones o esos movimientos, porque aquí no llegó a ser una revolución, aquí es un movimiento. Me contó un amigo que está siempre investigando convocatorias y este tipo de cosas. Me dijo que había algo sobre el 68, que es un tema que nos interesa mucho a él y a mí, y decidimos presentarnos. Con ese amigo que se llama Rodrigo Cue, y él ya me había llevado a Tlatelolco. Y me había explicado toda la historia de la arquitectura, del sueño de la modernidad y cómo acabó en la masacre de Tlatelolco, ¿no? La arquitectura fue parte pues de esa matanza, de alguna manera. O sea, si el movimiento del 68 no hubiera acabado de manera tan trágica en México, ¿qué hubiera sucedido? Porque es un movimiento artístico también, es un movimiento que no solamente es de política, es un movimiento que implica muchísimos aspectos de la vida humana. Yo sí que quería como hacer un homenaje usando el lenguaje de la época. Entonces lo que hice fue rodar en cine, rodar en 16 milímetros y utilizar referencias de la época, como por ejemplo una película en particular que se llama La Chinoise, que es una película de Godard, pues que utiliza esta paleta de color que veis aquí, más o menos. Godard utiliza la bandera francesa y utiliza la bandera mexicana, rojo, verde, y blanco y negro. Y bueno, pues la idea era como de utilizar el lenguaje formal del cine de esa época para generar algo de nuestra época, pero que tuviera que ver con el 68, y con esa época en particular. Realmente mi peli es un poco, como decía antes, la peli de La Chinoise, una peli muy formal, muy gráfica, no ahonda en los personajes hablan a cámara, leen libros, bailan, hacen coreografías, todo como muy mecánico, ¿no? Muy como de teatro ruso también de los años 20. Mis personajes no tienen ninguna profundidad, pero ni siquiera hay diálogos. O sea, se mueven leen a cámara, leen libros, tal, pero no hablan entre ellos, por ejemplo. Entonces se comunican a través de la lectura. Entonces no tienen voz propia, leen a Marcús y habla Marcús.